tardes, ya estamos a miércoles, hoy es 12 de julio y aquí estamos empezando un nuevo programa en este 8 Magazine Verano en la 8 Zamora, 4 y 6 en punto de la tarde, ya lo saben, 2 horas de programa para contarles un montón de cosas que pasan, están pasando o van a pasar en la provincia de Zamora, porque hoy hablaremos de algunas previas de cosas que van a suceder en las próximas semanas, pero eso se lo cuento después. Primero vamos con la noticia de hoy. Hoy ha empezado la Vuelta a Zamora, 40 años ya en las carreteras de la provincia, y la imagen de esta mañana es esta. Así estaba Villafáfila justo unos instantes antes de comenzar la primera etapa que unía esta localidad, Villafáfila, con Benavente. Vemos ahí a las autoridades haciendo el corte de cinta protocolario previo y a los ciclistas saliendo en esa salida neutralizada que es habitual en todas las pruebas ciclistas en carretera. Tomaban las carreteras, como ven, de la provincia, primeros kilómetros de esta primera etapa de la Vuelta, que van a ver aquí en sus momentos más destacados en la 8 Zamora, porque les ofreceremos cada día un resumen pormenorizado de cada etapa. Esta que vemos es la primera escapada de la jornada. Ya les avanzo que la escapada no ha llegado a la meta. No les puedo contar más, si no haríamos demasiado spoiler para avanzarles lo que ha sido esta jornada. Después, al final del programa, veremos cómo se ha desarrollado la etapa y veremos al ganador, que eso sí les puedo decir, ha sido Pol Hervás, del Fundación Benicadel, justo por delante de Gabriel Ochando del Zamora Enamora, así que el equipo de casa se ha quedado hoy a las puertas de la victoria. Ayer la Vuelta celebraba su puesta de largo, era el acto de presentación oficial de esta competición, en la que por una parte intervinieron y pudimos ver a los patrocinadores e instituciones y también a los diferentes equipos que participan en esta Vuelta. Ya llega la Vuelta a Zamora, una de las competiciones a las que más estamos esperando en la provincia, en el mundo del deporte a lo largo del año, y nosotros nos hemos acercado también aquí a la Harinera, donde ha tenido lugar la presentación principal de este evento, también de los equipos, y en cualquier caso hemos hablado con patrocinadores, hemos hablado con alcaldes de los ayuntamientos, con instituciones y también incluso con representantes de ese equipo que también nos representa aquí en la provincia de Zamora, que es el Zamora Enamora. Así que disfruten. Bueno, el primer equipo que vamos a contar con esa representación de aquí de la tierra, que para mañana también está. Pues vamos conociendo también algunas reacciones de las autoridades a esta Vuelta Ciclista Zamora, sin ninguna duda uno de los acontecimientos del año a nivel deportivo aquí en nuestra provincia. Estamos con Javier Faúndez, presidente de la Diputación. Javier, ¿qué tal? Para empezar, es uno de los primeros acontecimientos deportivos que te vamos a presentar. Bueno, sí, estamos teniendo acontecimientos deportivos en esta época del año prácticamente de forma continua, pero un evento de esta categoría sí es el primero. Bueno, Javier, ¿qué podemos esperarnos de esta Vuelta a Zamora? Que, como decimos, siempre hemos intentado aprovechar estas ocasiones no solamente en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito turístico, además quizá más importante por ese equipo de Zamora Enamora que tenemos en nuestra provincia. Sí, en primer lugar tenemos que destacar que ya es una 40 edición, que es un auténtico hito llegar con 40 ediciones con un evento tan importante. Una edición en que participan 20 equipos, de esos 20 equipos los que tenemos del territorio nacional son quizás los mejores, o sin lugar a duda, los mejores equipos del panorama aficionado del territorio nacional, y este año, como equipos participantes extranjeros, que siempre los hay, tenemos un equipo de Italia, un equipo de Portugal y un equipo de Estados Unidos. Y además tenemos que reseñar que dentro de esos equipos está el equipo patrocinado por la Diputación Provincial de Zamora, que es el equipo de Zamora Enamora. Y además tenemos que destacar que esta Vuelta ciclista es quizás de las más importantes dentro del calendario nacional en el apartado aficionado, con lo cual pues una plena satisfacción para todos poder empezar hoy, que recorran toda la provincia en esas 5 etapas, más de 700 kilómetros, donde recorren más de 90 localidades, donde se va a promocionar, aparte del ciclismo, se va a promocionar todo el territorio de la provincia de Zamora, tan rico para que tengan un escaparate a nivel nacional. Por lo que dices, veo que hay dos objetivos. Por una parte, que se siga asentando, aunque tenemos 40 años por detrás, 40 ediciones, pero por otra parte, eso, llevar el nombre de Zamora
al resto del país, con todos los equipos participantes e incluso el extranjero, como estás diciendo. Sí, evidentemente son dos connotaciones con las que estamos trabajando. En primer lugar, fomentar el deporte del ciclismo, y también, por otro lado, y no menos importante, es hacer una proyección exterior de las bondades y de las riquezas de la provincia a nivel de gastronomía, a nivel de paisajes, a nivel de recursos turísticos, a nivel de alojamientos. En definitiva, estamos trabajando desde el área de deportes, desde la Diputación Provincial, con esas dos vertientes que son importantísimas para todos nosotros. Muchas gracias, Javier, y también disfruta de la carrera. Disfrutaremos de ella, gracias. Seguimos con más instituciones, en este caso estamos con la delegada territorial de la Junta de Castilla y León aquí en la provincia de Zamora, Leticia García, que también creo que es tu primera vuelta a Zamora, ¿no? Efectivamente, es un honor estar en esta primera vuelta, aunque es la 40ª edición, lo cual demuestra el éxito de la organización. Quiero felicitar al Club Deportivo Ciclista de Zamora, al presidente, al director de organización, por un año más repetir esta vuelta ciclista, que sin duda alguna la Junta de Castilla y León apuesta por ello al 100%, por la implicación que tiene deportiva, evidentemente, ciclista, por además este año con esta importante participación de otros países, pero también por lo mejor del equipo, de los equipos españoles que estén aquí visitando nuestra provincia, recorriendo aproximadamente 90 pueblos por nuestra provincia. Pues para mí de verdad es un honor estar aquí, poder estar en el inicio de lo que va a ser la vuelta, va a recorrer toda la provincia, animar a la gente a que la siga. Vosotros estaréis siguiéndolo en los medios y yo animo a todos los zamoranos a que la sigan por los medios, porque a la vez que vemos el deporte podemos disfrutar de nuestros paisajes, de nuestra cultura zamorana, de nuestra gastronomía, y repito, es un placer. Le doy las felicidades al equipo, a todos los equipos que participan, a los 20 equipos y especialmente a la organización un año más. Todo eso, y que si se ha hecho una cosa 40 veces es que está bien hecha, ¿no? Evidencia evidentemente el éxito de las 40 veces, cada vez va más, cada vez participan más empresas también apoyándolo, lo cual significa que es un evento que interesa también al mundo de la empresa privada, y eso demuestra el éxito rotundo de organización, y animo, repito, a seguirla estos próximos días por delante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Leticia, y disfruta de la carrera. Encantada, gracias. También muy importante en este tipo de pruebas el apoyo de nuestras empresas, el apoyo en este caso de nuestras entidades financieras, como es la Espiga de Caja Rural, y en este caso Laura, un año más, en esta ya después de 40 ediciones, aquí estamos de nuevo intentando mantener un poco esta tradición, ¿no? Sí, así es. Además creo que es una edición muy especial, la 40ª edición de la Vuelta Ciclista Zamora, una edición yo creo que tiene un conmemorativo más especial, más importante, y que seguimos apoyando como hemos hecho casi desde el minuto 1. Imagino que como el resto de las competiciones deportivas en las que os vemos participar, dar un poco la vida al deporte zamorano también desde la caja. Sí, yo creo que es muy importante apoyar el deporte tanto de la ciudad de Zamora como de la provincia de Zamora, que hace que se dinamicen los pueblos, que se mueva la gente, que se acerque a nuestra naturaleza, a nuestra gastronomía, a nuestros paisajes, y creo que es muy importante apoyarlo y seguir manteniendo ese apoyo y esa dinamización de nuestros pueblos y de nuestra provincia. Conocer más nuestros pueblos y que se nos conozca también un poco fuera, ¿no? Porque al final, pues todos los equipos que vienen, también imagino que es importante para nuestra provincia. Sí, yo creo que al final es una consecuencia muy bonita que la gente conozca nuestra provincia, que conozca nuestras zonas, que nos conozca los parques naturales, que conozca por todos los pueblos que pasa la vuelta, tanto este año como otros, que al final van cambiando un poco, y eso hace, yo creo, que la gente conozca nuestra zona, conozca nuestra provincia, y yo creo que se quede un poco con el gusanillo y se anime a volver, ¿no? Sea un buen recuerdo de la ciudad y de la provincia. Pues muchas gracias, Laura, y disfruta también de esta carrera. Gracias. Patrocinadores, una gran parte importante de esta Vuelta a Zamora, y en este caso vamos a hablar de Ibereólica. Estamos ahora con su delegado en Castilla y León, que es Guillermo Badás. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nada, tremendamente orgulloso y contento de poder patrocinar la Vuelta Ciclista Zamora en su 40ª edición, que se dice pronto, en la que además de poder apoyar esta prueba, que no es novedosa, como hemos dicho, contaremos con una prueba en la que finalizará en uno de nuestros parques, y bueno, el apoyo al deporte es algo es un poco parte de nuestro ADN, y creemos que colaborar con la tierra donde nacimos, donde ya estuvimos, nos implantamos hace más de 20 años, es algo digno de mencionar. Entonces, patrocináis esta prueba para empezar por el apoyo al deporte, lo habéis dicho.
por volver un poco vuestras raíces y de nuevo también porque estáis un poco metidos en la prueba. ¿Son esas tres las razones? Exactamente, al final Ibereólica nació en Castilla y León, su primera instalación fue en la misma provincia de la Zamora, en Lubián concretamente, cuarta prueba donde sale y discurre y termina en uno de nuestros parques. Ya por allá del año 2004 fue la instalación de estos parques. Y bueno, al final nuestro compromiso con el deporte es firme. Como ya he comentado, el ADN nuestro lo compartimos con el deporte y fomentamos ese trabajo en equipo, premio el cual también patrocinamos con especial mención. Muchas gracias, Guillermo, y te veremos durante estas pruebas. Muy bien, muchas gracias. Todos los días en la Vuelta Ciclista estamos hablando de diferentes localidades, de diferentes pueblos que marcan al final ese inicio, ese fin de etapa, y en este caso también tenemos uno de ellos, que es Carvajales de Álgava. Estamos con su alcalde, Roberto Fuentes. Bueno, Roberto, un año más, aquí estamos también poniendo el nombre de Carvajales en el mundo del deporte y que se conozca, ¿no? Eso es, bueno, Carvajales ya es un referente por la BTT Arroza la Zamora, que la hacemos ahí en el mes de mayo, y ahora, como no, nos hemos querido sumar a la Vuelta Ciclista Zamora. Y bueno, ya llevamos un par de años trabajando en esta cuestión y este año pues hemos podido tener un final de etapa en Carvajales, que será el día 14, el próximo viernes. No sé si controlamos algo de ciclismo, sabemos cómo va a ser esa etapa, cómo es Carvajales, porque aunque sepamos menos de ciclismo, la zona nos la conocemos, ¿no, Roberto? Sí, es una zona bonita, además es una zona con mucha curva y que va a dar, pues al pelotón, le va a incentivar para que se escapen y puedan, hay subidas, hay bajadas, quiere decir que va a ser una zona muy bonita. La llegada al pueblo también es una zona muy rápida y va a ser muy bonita el sprint. Yo creo que va a ser una etapa muy bonita y que va a dar mucha visibilidad a la zona y, como no, a la Vuelta Ciclista Zamora. Claro, visibilidad que hay que recordar, el fin de etapa, todos aquellos amantes del ciclismo, todos esos equipos que vienen de fuera, incluso del extranjero. Quiero decir, es una buena manera de poner el mapa a Carvajales, ¿no? Yo creo que el deporte está siendo en la provincia de Zamora y que además una forma de vender nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Yo creo que con la Vuelta Ciclista Zamora también vamos a intentar vender todo ese patrimonio, toda esa gastronomía y, como no, pues nuestras tradiciones, que también las tenemos, e intentar que todo eso podamos vender y en un futuro pues poderlo hacer llegar a otros sitios también. Muchas gracias, Roberto, y estaremos muy atentos de ese fin de etapa en Carvajales de Alba. Gracias. Estamos especialmente atentos este año al Zamora Enamora, a este equipo ciclista que tenemos aquí en la provincia de Zamora, viene haciendo, recordemos, por la Diputación de Zamora, y estamos con Víctor Hernández, su director deportivo. Bueno, Víctor, para empezar, imagino que ilusionados con la carrera de casa, ¿no? Bueno, sí, es nuestro, digamos, segundo año, entre comillas, que nos patrocina la Diputación, y estamos bastante ilusionados y con muchas ganas de empezar la Vuelta de casa, nuestro Tour de Francia. Después de 2 años nos conocemos ya un poco cómo es esta vuelta, sus pormenores. Imagino que una responsabilidad extra para vosotros en esta parte al ser, como decimos, el equipo anfitrión. Sí, la verdad es que sí, tenemos buena plantilla, hemos estado viendo las etapas, sobre todo la etapa del sábado, que creemos que es la etapa clave, y el resto de los días es esperar a no perder la vuelta. Imagino que un hombre a seguir también, David Domínguez, en este caso también de cara también al ciclismo más profesional, ¿no? Es algunos de los nombres que más resaltan, aparte también del zamorano que tenemos en plantilla. Eso es, David Domínguez lo hizo muy bien en Valenciaga, ha empezado con mucha fuerza, tuvo un bajón ahí en los campeonatos de España debido a un golpe de calor, corte de digestión, no sabemos exactamente, y habrá que intentarlo con varios de nuestros corredores y sobre todo Diego, nuestro pilar fundamental zamorano, nuestro corredor zamorano. Importante, imagino, tener también a alguien que sienta la tierra, ¿no? en este tipo de pruebas. Eso es, además se conoce mucho la tierra y aprovecharlo, utilizarlo como guía. Bueno, pues Víctor, pues encantado de hablar contigo y estamos muy atentos a los éxitos de Zamora Enamora de ciclismo. Muchas gracias. Uno de los nombres a seguir, sin ninguna duda, es el de David Domínguez, ciclista de nuestro equipo del Zamora Enamora, y en este caso la prueba de casa, lo hemos comentado antes, como que tenéis una responsabilidad especial, ¿no? En este caso en el equipo. Sí, siempre cuando un equipo corre en casa tiene una responsabilidad sobre el resto de los equipos y nos tocará tomar las riendas en partes de la carrera y así afrontaremos. Bueno, ¿cómo ha sido la preparación para esta Vuelta a Zamora? Bueno, la verdad que la he preparado creo que bastante bien, hice un bloque en altura bastante largo para llegar en la mejor forma posible aquí a la Vuelta y creo que han salido unas 3-4 semanas buenas de entrenamiento, quizá un poco falto de competición, pero los 2 primeros días nos ayudarán a coger un poco de ritmo y yo creo que llegamos bastante bien. Es una de estas pruebas que intentan aupar también a los ciclistas jóvenes, también a
a esas grandes metas que tenéis al final de vuestra carrera, ¿no? Sí, siempre es una carrera que los que están en las posiciones delanteras se ve que están preparados para dar el salto al profesionalismo, y es una gran oportunidad para corredores como yo o otros compañeros de equipo que se nos puede dar bastante bien el recorrido y sacar un gran resultado. ¿Alguna etapa a la que tengamos que estar atentos, algo en lo que te hayas fijado más? Bueno, a priori la cuarta etapa, que es la etapa reina, es la que más me gusta por la cantidad de puertos exigentes que hay, pero luego el final de la segunda etapa también me gusta, y la tercera etapa con tantas cotas que hay también se me podría adecuar bien, pero yo creo que la cuarta es la que más me gusta. Bueno, pues muchas gracias, David, y mucha suerte para esta competición. Muchas gracias. Pues ahí tenían, aparte de los protagonistas que ya están en plena acción en esta Vuelta a Zamora, que cumple 40 años, que ha visto terminar ya su primera etapa con esa victoria de Pol Herbaz al sprint en Benavente. Después, al final del programa, veremos el resumen de cómo se ha desarrollado esta primera etapa de la Vuelta a Zamora de este 2023. Después, hasta ese final del programa, vamos a tener más ciclismo de carácter amateur, luego les explicaré por qué. Vamos a estar en una zona muy concreta con una ruta de estas que se están poniendo tan de moda en la provincia de Zamora, en una ruta de bici de montaña, de BTT. También vamos a hablar de música, del Festival Little Opera, que vuelve otra vez este verano a Zamora para hacernos las delicias de los amantes de la música. Y vamos a hablar también de psicología de adolescentes, con una especialista que nos va a hablar de un tema muy concreto, que es cómo afrontar el duelo y la muerte con los adolescentes. También hablaremos de vinos de Fermoselle y de premios que han conseguido, en especial una de sus bodegas. Luego ya les cuento con más calma, pero ahora vamos a ver la actualidad municipal de hoy. Los campos de Valorio se ponen por primera vez en alquiler para que los ciudadanos puedan reservar el espacio y jugar allí al fútbol. Durante el mes de julio y hasta el 16 de agosto podrán alquilar las instalaciones cualquier usuario, grupo o entidad interesada en entrenar o disputar partidos amistosos. El Ayuntamiento de Zamora ha fijado una cuota de 30,05 € por cada hora de uso, y la reserva debe realizarse de forma totalmente obligatoria a través de la web de reservas citas.lineazamora.es, que es el nombre de la web, lo tienen en el rótulo para que lo puedan anotar con tranquilidad. citas.lineazamora.es es la aplicación, la página web en la que deben hacer obligatoriamente la reserva para poder tener a su disposición el alquiler de una hora en los campos de fútbol de Valorio, que hasta ahora solamente podían utilizar equipos federados, tanto para entrenamientos como para los partidos oficiales. Es una nueva posibilidad que se ofrece desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora. Hacemos una pausa y volvemos hablando de esos vinos de Fermoselle, de los que les comentaba que han conseguido ya varios premios. Zamora cada vez tiene más presencia con sus vinos en el mercado nacional y también en el internacional, y cada vez más vinos que se elaboran en las bodegas de la provincia adquieren nombre, renombre, categoría y demuestran su calidad también en concursos, en catas, en certámenes a los que se presentan los distintos vinos que se producen en las distintas denominaciones de origen, que además cada vez van siendo más. Hoy vamos a hablar de una de esas bodegas y de alguno de los vinos que se producen allí. Son las bodegas Pascual Fernández de Fermoselle. Uno de sus vinos acaba de conseguir la medalla Gran Oro en el concurso Cibas que organiza la revista y guía Acata Vino Magazine. José Luis Pascual es su gerente, uno de sus promotores, uno de los impulsores de esta bodega. Muy buenas, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros para una buena noticia. Es verdad, y una buena noticia que además es importante para la provincia, para la gastronomía, para la viticultura y para la enología de la provincia, que es uno de los motores económicos importantes que tenemos en Zamora, ¿no? Sin ninguna duda, el conseguir que un vino como ha sido nuestro 7 peldaños Bandón de Fermoselle y de la provincia de Zamora, dentro de la DO Arribes,
consiga estar entre los 5 mejores tintos del país, pues es subir el prestigio de Zamora, es colocar los vinos de Zamora donde deben de estar, porque evidentemente la calidad sabemos bien que la tenemos, pero nos falta el poderla demostrar, el poderla contrastar frente a montones y montones de vinos de calidad que se hacen en nuestro país, y estar ocupando pues ese sitio que deseamos, porque traerá sin ninguna duda alegrías para nuestra provincia. La bodega Pascual Fernández es una bodega familiar, una bodega pequeña. ¿Cuántos años lleva trabajando esta bodega en Fermoselle? Somos una bodega pequeñita, como muy bien dices, familiar. Empezamos en el 2020, retomamos la actividad de la familiar que ha tenido, como casi todas las familias en Fermoselle, historia de cientos y cientos de años. Empezamos a recuperar nuestras bodegas subterráneas, empezamos a recuperar los bancales, esos kilómetros y kilómetros de paredones de vértigo que están asomados al río Duero y al río Tormes. Empezamos a recuperarlo y empezamos a elaborar vino. Y bueno, recuperamos las variedades minoritarias, variedades que han estado ahí durante décadas y décadas, preservadas por nuestros antepasados y que han llegado a nuestros tiempos con una calidad increíble, y que al final pues eso se traduce en la botella y en la copa y nos da estas alegrías enormes que nos ha dado el Siete Peldaños Mandón. Variedades minoritarias y en muchos casos bastante desconocidas, como la Mandón. Sin duda, tan desconocidas como que somos los únicos que elaboramos Mandón en Arribes, pero no porque hayamos inventado nada. La Mandón estuvo presente aquí desde hace muchas décadas, no se sabe desde cuándo está. Es una variedad autóctona, reconocida como autóctona, y además es una variedad minoritaria. Tan solo la hay aquí, en la denominación de origen Arribes, y después el resto en el Levante español, en las Baleares, en Cataluña, que no tiene nada que ver, es la misma uva, ¿sí? Pero evidentemente el comportamiento de la tierra es totalmente diferente aquí y de allí, y aquí pues es un espectáculo de vino. Hemos recuperado una variedad que estuvo muy presente en los campos de Arribes, porque es una variedad que tiene una producción buena, no es como todas las demás, como la Bruñal que la acompaña, que se dejó por esa escasísima producción, sino que la Mandón, pero madura muy tarde. Esta botella que ha ganado el premio fue vendimiada el 11 de noviembre, es decir, cuando en nuestra tierra ya empieza a helar, cuando ya prácticamente no hay hojas en las parras, en las viñas, pero en cambio la uva llega en unas condiciones idóneas, en unas condiciones que al final esa maduración tan lenta que tiene lleva una concentración de aromas y sabores que es una auténtica explosión en la copa, y que bueno, pues demuestra que maravilla a aquel que lo prueba. Quizás se desechó esa variedad precisamente por esa tardanza en madurar, que al final es un riesgo, ¿no?, para la cosecha y para la vendimia. Supongo que un mes y pico más tarde también tiene sus peligros en cuanto a la consecución de que llegue bien al final de la maduración, y supongo que sería una de las razones, no lo sé. Sin duda es un riesgo, pero la naturaleza y nuestros antepasados han trabajado en nuestra tierra para enseñarnos todo eso. Es decir, si la Mandón madura tan tarde es porque la naturaleza le ofrece esa posibilidad de llegar en óptimas condiciones. Si la Mandón ha permanecido en nuestra tierra es porque se ha adaptado perfectamente a las características de nuestra tierra, y al final, si nos paramos a pensar, probablemente octubre sea un mes idílico para la uva. Es un mes con sol habitualmente en nuestra tierra, es un mes en el cual hay bastante variación de la noche al día, que es maravilloso para la maduración de la uva, y es un mes tranquilo, ¿sí?, climatológicamente hablando. Es decir, por eso probablemente una uva tan antigua de aquí se haya adaptado también a nuestra tierra. Es decir, hay que escuchar también. Nosotros claro que hay que creer, pero hay que tener fe en el trabajo que hacemos. Es decir, nosotros estamos apostando por recuperar lo que se ha hecho históricamente en nuestra tierra, porque es el manejo de nuestra tierra, de Arribes, que es espacio natural protegido, pero somos reserva de la biosfera, tenemos unas condiciones en la naturaleza idílicas, pero siempre han sido manejadas por la mano del hombre. Pero eso sí, manejadas con el respeto que al final da ese entendimiento perfecto entre hombre y naturaleza, que nos produce pues, productos de enorme calidad, porque están basados
en lo mejor que tenemos, que es nuestra tierra, sin ninguna duda. Es verdad, esa sabiduría y ese saber hacer de nuestros antepasados al final siempre es una base segura y es garantía de que las cosas van a salir bien, porque si lo hacían durante años, siglos, milenios, por algo sería. Y además con una experiencia basada en la observación, es decir, lo que nosotros ahora analizamos la tierra y en unas horas tenemos el resultado, ellos analizaban años y años, cosecha tras cosecha, para saber y llegar a la misma conclusión que nosotros, pero ellos sostenida en esa observación del tiempo. Por eso es tan importante el volver a recuperar las experiencias vividas, los conocimientos adquiridos por quienes nos han traído, porque no nos han traído una tierra esquilmada, sino que nos han traído a nuestros días una tierra maravillosa, un terruño que nos va a dar todavía muchas más alegrías, porque ahora sí que tenemos los medios que a lo mejor ellos no tuvieron, pero que en cambio tenían esas condiciones tan idílicas que nos han traído hasta estos días. La Mandón es un ejemplo de una de esas variedades que se recuperan de la mano de estas bodegas, Bruñal también, y Puesta en Cruz es la otra. También aprovecháis el trabajo que ha desarrollado el Itacil durante años para intentar recuperar, salvar y poner al día estas variedades, que no se pierdan y que se puedan aprovechar para vinos que hoy en día se pueden disfrutar, ¿no? Es un trabajo ímprobo que ha realizado el Itacil durante más de 12 años. Ha estado para volver a recuperar estas variedades que siempre estuvieron ahí, pero que habían desaparecido. El pliego de condiciones de la denominación de origen, por lógica, no se utilizaban, no se hacían ya vinos, no se elaboraban. Por lo tanto, nosotros las bodegas debemos de respaldar ese trabajo tan enorme que los técnicos de la Junta han puesto al servicio de nosotros y dar ese paso, elaborar, evidentemente. Nosotros, nada más que el Mandón se incorporó al pliego de condiciones, elaboramos Mandón, pero nada más que se ha incorporado la puesta en cruz al pliego de condiciones, nuestra puesta en cruz está deleitando a todos los amantes de los grandes vinos blancos. Y es más, sin duda podemos afirmar con total rotundidad, probablemente no seamos nosotros los que lo elaboremos, pero dentro de unos años hablaremos de una de las variedades que dará los mejores vinos blancos de España, sin ninguna duda. La puesta en cruz es una uva excelente donde las haya para elaborar grandes blancos. Y España, desgraciadamente, pues probablemente por la cultura del tinto no somos un país de grandes blancos, y esta variedad nos los va a dar. Es una excelencia en cuanto a vinos blancos por encima de cualquier otra. Luego hablamos de cómo son todos estos vinos, pero yo quería resaltar también vuestra apuesta por hacer vinos monovarietales, o sea, un Mandón exclusivo Mandón, un Bruñal exclusivo Bruñal, un Puesta en Cruz exclusivo Puesta en Cruz, porque el hecho de que estas variedades se incorporen al pliego de condiciones de la denominación no quiere decir que se hagan vinos monovarietales, sino que suelen mezclarse esas variedades con otras a lo mejor más predominantes, como la Juan García, por ejemplo, ¿no? Que es, correcto, la más protagonista, digamos, sí, ¿no? Pero la apuesta de vuestra bodega es hacer solo Mandón, solo Bruñal, solo Puesta en Cruz, que es un paso más también en la defensa de todo esto que estás diciendo, ¿no? Sí, es un paso en la defensa de nuestra identidad. Nosotros tenemos, nuestra identidad nos ha marcado mucho en el trabajo que hacemos en la bodega, y por supuesto esto es una reafirmación en que tenemos mimbres para tener una identidad propia, reconocida y reconocible. Pero no solo eso, también es nuestro estilo de trabajar, nuestro estilo de elaborar vino. Nosotros en el mundo del vino estamos por pasión, sinceramente estamos por la pasión que nos ha movido a introducirnos en un sector en el cual pone en valor la tierra a la que pertenecemos, y eso al final va unido también a la mejora constante, al interés por vivir intensamente lo que hacemos y ir mejorando año a año. Nosotros nos llamamos 7 peldaños, pero el 7 es algo que siempre está en nuestra filosofía de bodega. El 7 es el número mágico, el 7 es el número de la perfección, y esa búsqueda de la perfección es lo que nos lleva a trabajar también en monovarietales. Nos basamos en nuestros vinos, no tienen secretos, y en el vino además no debe haber secretos ni atajos. Nuestros vinos se basan fundamentalmente o prácticamente en exclusiva en la tierra que tenemos y en la uva que recogemos. Por eso la única manera que tenemos de buscar esa perfección es mejorar año a año observando y trabajando el viñedo. Es lo único que intervenimos en trabajar. Por eso monovarietales, nosotros podemos buscar esa maduración perfecta, robarle esas horas de tiempo todavía en la viña para que la uva, cuando la recogemos, esté en plenitud, porque al final no nos va a dar en la copa nada que no haya ella recogido de esa viña, de esa cepa y de esa tierra en la que está.
todo lo que recoja, lo que dejemos hasta el momento óptimo de la maduración será lo que nos hará que en la copa no quepa todo aquello que ha recogido. ¿Cómo es un vino Mandón? Vino Mandón es un vino fresco donde los haya, es un vino con cuerpo, con estructura, pero que es un vino que nos traslada a tiempos pasados, a tiempos en los cuales en los pueblos, cuando se fermentaba en muchísimas bodegas, el olor en la calle era a fruta, 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 fruta y fruta. Es una explosión de la fruta en nariz que no deja indiferente a nadie y que te traslada a una mezcla de flores y frutas imposible de describir. Sinceramente es una explosión muy fresca de todo el campo que lo trae a la copa. Y después en boca es un vino elegante, suave, que traslada ese frescor, sobre todo, que hace que una botella de vino no sea garantía de llegar al final de una cena o de una comida entre dos personas. El Bruñal, ¿cómo es un Bruñal? El Bruñal es la excelencia de nuestra tierra, sin ninguna duda. La uva Bruñal es la que recoge el terruño como ninguna otra. Esa uva es una uva muy pequeñita, todo el mundo ya sabe cómo es la uva tan pequeña, es todo esencia, no tiene prácticamente, por eso se abandonó, porque la producción era muy escasísima, tiene una producción muy pequeña, pero recoge toda esa esencia de la tierra. Y nuestros vinos Bruñal recoge también la misma filosofía que el Mandón y que todos los demás. Nos basamos única y exclusivamente en la uva, tanto la Mandón como la Bruñal no pasan por barrica, no utilizamos la madera para criarlos, se crían sobre sus lías, en el tiempo a lo largo de mucho tiempo, y después sobre todo crían en botella, debajo de tierra, entre el granito, en nuestras bodegas centenarias subterráneas, y eso lo que le lleva es a conseguir, desde mi punto de vista, el vino más elegante que podamos haber soñado nunca. El Bruñal mezcla y consigue mezclar adecuadamente, idóneamente, esa explosión de sabores y de frescor y de fruta, pero con una elegancia sublime, una elegancia como nunca hemos visto en ningún otro vino, que acaricia cada rincón de la boca cuando entra. Y esa elegancia es lo que le hace ser deseado, porque al final los vinos hoy en día cada vez más reclamamos vinos por placer. El vino es placer, y el placer al final tiene que ser fácil. El placer tiene que ser sencillo, el placer tiene que ser agradable y entendible por todo el mundo. Estos vinos lo que trasladan es a sabores tan primarios, aromas tan primarios y a sensaciones tan primarias como es esa caricia que tiene en la boca, pues que le convierten en únicos. ¿Y el puesta en cruz? El puesta en cruz es esa variedad, como decía antes, es sin ninguna duda la uva que nos va a traer los mejores vinos blancos del país. Es una uva muy desconocida, pero es una uva que tiene, sinceramente, es la mejor definición desde mi punto de vista de esa uva, es un vino blanco con alma de tinto. Es un blanco como no hemos conocido hasta la fecha, tiene una estructura y un cuerpo, una untuosidad en boca que permite compaginarlo con carnes, incluso, me atrevo perfectamente a decirlo, todo aquel que lo conoce, incluso con carnes rojas encima de una mesa. Pero antes de eso nos ha deleitado con unos aromas a frutas, unos aromas a frutas de hueso, unos aromas incluso a higos, picantes, a pimienta, unos aromas que nos trasladan, como digo, anteponernos ante la sorpresa. Un vino blanco así no estamos tan acostumbrados. Y acompañados todos ellos, los tres, pero la puesta en cruz especialmente, por una acidez que es la maravilla de nuestra tierra. La acidez que da Arribes, esa acidez natural que nosotros no tenemos que añadir, sino que la recogemos de la uva, es lo que le hace que ese equilibrio entre alcohol y acidez sean vinos excelentes para tomar a lo largo de muchos años y que además sienten y creen adicción, porque sintiéndolo mucho, nuestros vinos son adictivos, efectivamente, te recuerdan cada vez que estás
que tomas un sorbo de la copa, te recuerdan que en la copa tienes más para seguir tomando. Ya la última, háblanos de por qué se llama 7 peldaños, que también tiene un significado especial. Hablabas antes de las bodegas centenarias, esas bodegas bajo tierra de granito de Fermoselle, y los 7 peldaños que son tan significativos y singulares en esas bodegas, valga la redundancia. ¿Por qué ese nombre? 7 peldaños vienen, nosotros tenemos 2 bodegas antiguas, centenarias, recuperadas, en las cuales elaboramos y criamos nuestros vinos. Esas bodegas fueron hace más de 500 años, en 1490, cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España. Muchos de ellos pasaban por Fermoselle, camino de Portugal, y también muchos de ellos se quedaron en el barrio de las Palomberas, un barrio en el cual quedaron muchos falsos judíos conversos, porque eran obligados a convertirse. Muchos de ellos querían seguir practicando sus costumbres, sus ritos, su cultura, y tenían una zona idílica para hacerlo. Fermoselle tiene 1000 bodegas subterráneas, por lo tanto, a escondidas de los ojos del resto de la población, seguían practicando su cultura. Uno de los ritos que practicaban y que siguen practicando actualmente es los baños de purificación. Esos baños de purificación tienen que tener unos requisitos, entre otros, ser dados en pozos que tengan 7 peldaños en la entrada. Nuestras 2 bodegas, evidentemente, tienen 7 peldaños, fueron en su época pozos de purificación, y evidentemente pues teníamos la historia para nuestro nombre. Es unido a nuestra filosofía, como he dicho, el 7 es el número mágico de muchas de las culturas más ancestrales. El 7 es el número de la perfección. La búsqueda de esa perfección en el vino es lo que nos va a mantener apasionados en este mundo. Jamás conseguiremos esa perfección y no aspiramos a ser los que la consigamos, pero sí que a vivir apasionadamente ese camino hasta conseguirla. Por eso, todo unido al final, en esos 7 peldaños, pues vamos también subiendo a lo que nuestros antepasados y a nuestra familia y las familias de Fermoselle hicieron tradicionalmente. Les vamos subiendo también en esos peldaños en los que deberían de estar, porque pasear ahora por lo que nosotros estamos recuperando, esos bancales, que también son peldaños enormes de vértigo, de 4 o 5 metros de altura, esos paredones que consiguen nivelar las laderas, pues ese trabajo que se había realizado durante cientos de años debería de estar en un peldaño, porque son trabajos ímprobos que se habían desaparecido, que hay que volverlos a poner a la luz, y que tienen que ser uno de los patrimonios de todos los zamoranos y zamoranas, y que además debemos de presumir todos los de esta tierra, porque han llegado aquí en mejores condiciones que en la inmensa mayoría, porque probablemente seamos más respetuosos y hayan sido nuestros antepasados, sobre todo, más respetuosos con la naturaleza que en la mayoría de los sitios. Por eso tenemos este paraíso que es nuestra provincia. Es verdad, este paraíso que es la provincia, con rincones tan idílicos como Fermoselle, como los Arribes del Duero. Un placer beber estos vinos, un placer charlar contigo, José Luis. Enhorabuena, reiteramos, por estas medallas que han conseguido los vinos de las bodegas Pascual Fernández. Seguid así. Muchas gracias, seguiremos, invitamos a todos los zamoranos y zamoranas a acercarse, conocer de primera mano nuestras bodegas, visitarlas, disfrutar de esa historia increíble que tienen detrás de ella, y después, si les gusta el vino, pues abandonarse al placer y disfrutar con nuestros grandes vinos de 7 peldaños. Gracias. Y a todos ustedes, hacemos pausa para publicidad y volvemos rápidamente. Ya estamos de vuelta después de esta pausa para publicidad, y ya tenemos a nuestra primera invitada de plató de esta tarde. Ella es Mar Gallego, es psicóloga especializada en niños y en adolescentes. Muy buenas, Mar, ¿qué tal? Buenas Bienvenida. tardes, ¿Cómo Sara. estás? Gracias. Mar ya ha pasado por nuestro plató, por las cámaras de la 8 en más ocasiones.
Es la primera vez que visita nuestras nuevas instalaciones, ¿Sí? así que bienvenida de nuevo Sí, a esta que es tu casa. Hoy nos viene a hablar Mar de su última publicación, el último estudio que ha sacado a la luz, un libro que lo tenemos aquí que se titula Ayudar a los adolescentes a afrontar la muerte y el duelo. Ya había publicado con otra autora otro libro para tratar este mismo tema en niños, pero ahora se lanza con los adolescentes, Mar. ¿Por qué con los adolescentes? Porque, bueno, a nivel evolutivo era el paso natural después de cómo abordar la muerte y el duelo con los niños, y con los adolescentes, bueno, es un grupo de población con el que trabajo, entonces es uno de mis intereses principales a nivel profesional, pero también es cierto que a nivel nacional hay muy pocas publicaciones para este abordaje en este rango de edad. Y la adolescencia es una etapa muy importante a nivel de sensibilidad, a nivel emocional, es una etapa de desarrollo de la identidad, en la que el joven, vamos a decirlo así, puede ser un poco más sensible a todos los acontecimientos que le rodean. Y la muerte aparece como un hecho real, porque en el niño es algo que puede estar o no, y se rodea un poco de ficción, de esa muerte reversible, ¿no? Como la de Blancanieves, te mueres pero vuelves. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Que la muerte adquiere todo su significado completo que también tenemos en la adultez, que es la finitud, que es la universalidad, porque nos toca a todos, y es ese te va a venir sí o sí. Y ya los adolescentes también tienen un desarrollo cognitivo que les permite considerar su propia muerte. Entonces, hablar de la muerte en un sentido global, en un sentido que toquemos todos los aspectos, desde el miedo a la muerte, desde ese concepto personal de tenerla no solo como temor a que le pase a los demás, sino como algo de un suceso seguro para sí mismo, es lo que motiva a abordar este tema. Tienen una edad en la que ya son conscientes de lo que es la muerte. Un niño a lo mejor no es muy consciente, ¿no? Según la edad que pueda tener, pero un adolescente ya es muy consciente, ya sabe lo que es la muerte, ya sabe lo que supone y ya se puede encontrar con ella a lo mejor más habitualmente, ¿no? A lo mejor tiene una edad ya en la que los abuelos pueden morir o los bisabuelos, ¿no? Gente más cercana. Y más casos de los que hablaremos ahora en estos minutos, ¿no, Mar? Esa conciencia a lo mejor es un punto clave que diferencia a los niños de los adolescentes a la hora de tratar este asunto. Sí, por supuesto. Y también, muy importante, la percepción de la propia mortalidad, que los niños no la tienen. Los niños comienzan con un temor a que le pase algo a papá o a mamá. Y después aparece, hacia los 8 años o así, aparece, bueno, hay muchos autores y es así, hay que validar que niños más pequeños también tienen ese concepto de muerte, pero lo habitual por desarrollo cognitivo es que a los 8 años el niño ya tenga ese concepto global de la realidad de la muerte, ¿vale? Pero siempre van a pensarlo más hacia los demás. Y ahí sí que aparece el miedo, ese temor a la muerte. Y luego en la adolescencia se puede mantener ese temor, y luego también ¿qué pasa? Que hay un desarrollo espiritual y hay un desarrollo intelectual que permite hacer reflexiones en este sentido, cosa que en etapas anteriores no ocurre, el estar no solo con ese temor, sino enfadado, ¿por qué tiene que ocurrir esto? O considerar la muerte, que también lo abordamos en el libro, como una opción personal. Y esa es una parte también muy dura que hay que abordar y que hay que tener en cuenta. Decíamos antes, mientras estábamos colocándonos durante la publicidad, decía Mar, la muerte no es un tema que levante pasiones. Pues no. Pero es un tema del que hay que hablar y es un tema que hay que abordar. Claro, efectivamente. La muerte es algo que todo el mundo tiende a evitar, y es algo natural también que lo queramos evitar. No es plato de gusto, claro que no. Pero si lo evitamos tanto que no permitimos que niños y jóvenes expresen sus inquietudes en este sentido, al final van a hacer sus propias configuraciones acerca del tema, van a silenciar sus propios temores, sus inquietudes, sus preocupaciones. ¿Y qué pasa? Que eso luego puede generar problemas a nivel emocional, Entonces,
si estamos en un contexto que no valida ese temor y que no valida esas inquietudes y esos pensamientos, y lo que hacemos es todo el rato, aparta, no pienses en eso, eso no va a pasar, tú no te preocupes, y luego vemos que sí que pasa, ¿cómo que no me preocupe? Entonces lo estoy callando, lo estoy silenciando y no puedo gestionarlo a nivel emocional. Es mucho más sano hablar de ello que ocultarlo. Claro, pero también, y esa es una parte que vemos al principio de este trabajo, es que los adultos tienen que estar preparados para dar esa respuesta, porque muchas veces ellos tienen que afrontar sus propios miedos al abordar este tema, ¿eh? Entonces, forma parte de ese apartarlo, el no quiero yo afrontarlo, ya no que lo piense mi hijo o mi alumno, sino que no lo quiero hablar yo, porque para mí ya es un tema tabú. Entonces ese es un hándicap, el primer hándicap que hay que romper si queremos acercarnos a los adolescentes como una ayuda potencial y necesaria para abordar el tema de la muerte en toda su complejidad. Claro. Ya sé que aquí en 15 minutos es una banalidad preguntarte esto, pero ¿qué trucos, qué estrategias, qué herramientas podemos utilizar o se pueden utilizar con adolescentes para afrontar un tema así? Así, a grosso modo, ya sé que es dificilísimo. Claro, bueno, pues efectivamente, es dificilísimo. Precisamente la primera parte del libro de lo que hablamos es características en la adolescencia, cómo es la persona, cómo es su desarrollo emocional, cómo es su desarrollo cognitivo, para saber con qué estamos trabajando o a qué estamos enfrentándonos. Y es que no es, si bien puede tener un pensamiento, igual que un pensamiento adulto con respecto a la muerte y otro tipo, por supuesto, de reflexiones, pero sí tiene unas características muy peculiares en su manera de relacionarse con la realidad y con el mundo y en sus propias experiencias o su forma de socializar, que van a condicionar un poco cómo nosotros podemos ayudarles. Entonces, antes de lanzarnos a unos tips de referencia para poder dar esa ayuda, primero tenemos que comprender cómo es el adolescente y luego esa ayuda con respecto a qué, porque estamos abordando desde ese miedo a la muerte a la ideación suicida, que también se trabaja en el libro, o el dolor que produce la muerte de seres queridos, y en casos también extremos que aparece en el libro, como ayudar al adolescente que está afrontando una enfermedad terminal. Entonces, ¿en qué aspecto le vamos a dar esa ayuda? Pues como tú bien dices, no es una respuesta simple. Precisamente ese trabajo que está publicado, ayudar a los adolescentes a afrontar la muerte y el duelo, pretende dar esas respuestas para que tengan un sostén, porque es un libro para ayudar realmente, para que los adolescentes reciban ese apoyo del potencial que está en los adultos, que son realmente quienes tienen que dar esa respuesta y amortiguar todo ese daño que pueda estar ocurriendo en las distintas esferas que estamos tratando. Hablabas del suicidio, que es un tema especialmente preocupante en esta franja de edad. Sí, porque lamentablemente es la primera causa de muerte en la adolescencia en nuestro país. Entonces es un tema que es verdad que escuece, que no queremos mirar porque es muy sensible y que es muy doloroso, pero también es verdad que no hay un plan nacional de intervención frente al suicidio y es una realidad que se nos impone y que tenemos que hacer algo. Entonces, planificar unas estrategias de intervención, tanto a nivel educativo, que es lo que planteamos también en el libro, como hacer estrategias de prevención, como intervención con el alumnado, cuando ha ocurrido un suceso de estos desgraciados, que lamentablemente pues oímos estas noticias, ¿verdad? Y cómo el equipo docente, el equipo educativo puede apoyar a los jóvenes, al resto de compañeros, cuando ha ocurrido algo así, pues me parece una estrategia necesaria. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo. ¿Fallan todas las patas en este objetivo de intentar ayudar a los jóvenes? ¿Todas las patas a qué te refieres? Decías, el ámbito educativo, el ámbito de la familia, los amigos, a la hora de hablar de suicidios, digo. Sí. ¿Fallan todas las patas o hay alguna faceta, alguna parte que funcione un poco mejor? No sé, ¿cómo se les puede ayudar para que estas cifras no sean tan elevadas y no sean tan dramáticas? Pues a ver, si tenemos que buscar un punto estrella que nos guíe, es la comunicación, ¿vale? Un adolescente que comunica, que está en los canales de comunicación abiertos, que tiene un grupo de adultos de referencia receptivos, pues va a expresar mucho más su dolor
que uno que no los tiene. Porque cuando el adolescente llega al suicidio no es realmente que quiera morir, es que quiere huir de ese sufrimiento con el que no puede, y esa es la única salida. Si hay canales de comunicación que le ofrecen otras salidas y que le acompañan de la mano hacia esas salidas, el suicidio ya no será una alternativa. Y entonces ahí es donde está ese conocer cómo es el adolescente y conocer cómo puedo ayudarle. No podemos llegar a ayudar a un adolescente que no tiene abiertos esos canales de comunicación. Es que no me hace caso, no me cuenta, no me habla, yo le pregunto, pero es que no te has estado hasta ahora relacionando de una manera positiva con él. Y cuando se llega a ese punto, se puede remontar y se pueden abrir esos canales de comunicación y se puede conseguir que el joven se abra, pero hay que trabajarlo desde la adultez también, desde los adultos de referencia. No podemos solo pedir y quedarnos cruzados esperando a que nos responda. El libro también aborda desde una visión más clínica, desde un apoyo clínico, un apoyo psicoterapéutico, todos los aspectos que estamos trabajando. Entonces, pero ahí, como lo que me contabas tú, desde los contextos más próximos en los que están ahí cerca del joven, pues se puede dar este apoyo si hay canales de comunicación abiertos. ¿Y cuándo llega la señal o cuál es el punto de inflexión en el que una familia debe pedir ayuda a un especialista? Cuando estamos hablando de sospecha de suicidio, al primer indicio o la primera sospecha, aunque les parezca que es una llamada de atención, una tontería, una nota que han visto por ahí escrita, señales de desesperanza, cambios de rutina en el joven que son muy drásticos, aislamiento social, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, todo esto, si no hay una señal clara, ya tiene que promover este tipo de demanda. Entonces, no se trata de patologizar todas las conductas, ni de buscar indicadores de malestar donde no los hay. El libro también aborda el duelo y en el duelo no estamos diciendo que necesariamente haya que tener ese apoyo psicoterapéutico, pero cuando estamos hablando de esa ideación, cuando estamos hablando de deseos de morir o de alguna pequeña señal que dan, sería, como tú dices, para hablar mucho, porque las autolesiones también es algo preocupante del malestar que transmiten los jóvenes. No quiere decir que todas las autolesiones sean presuicidas, no quiero alertar tampoco con esto, pero sí que nos está hablando de que el joven está teniendo un malestar que no sabe expresar de formas positivas y a partir de ahí hay que articular las ayudas necesarias. Si no hay esa comunicación, hay que buscar una salida. Hay que buscarla y también trabajar esa comunicación, porque al final el sostén natural del joven tiene que ser la familia, no puede ser un terapeuta. El terapeuta, yo como terapeuta estoy ahí acompañándoles durante un tiempo, pero el objetivo final de la terapia es que la familia sea el sostén natural y que todos puedan acompañar eso que les preocupa. Y que la convivencia sea también sana y transcurra por vías normales, ¿no? Razonablemente sana, sí, razonablemente. Hablabas del duelo, siempre dicen, el duelo hay que pasarlo. Los adolescentes, siempre también se dice que la adolescencia es una edad muy difícil. Sí. ¿Es más difícil para un adolescente pasar el duelo? ¿Es más difícil para un adolescente? Pues esa es la pregunta del millón. Por el mero hecho de ser adolescente, no, porque el duelo va a estar directamente relacionado con la presencia que esa persona tuviera en su vida. Si deja un vacío muy grande, pues igual que un adulto, el duelo va a ser más duro y un poquito más complicado. Las características del duelo, aunque sí es verdad que a nivel de investigación se ve como fases o etapas que tienen muchas características comunes, cada persona tiene su propia manera de vivir el duelo. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Pues que a veces es una respuesta un tanto engañosa. Engañosa para el observador, no porque el joven quiera engañar, sino que como vuelven a la rutina otra vez y parece que todo va bien y que ya se le ha pasado, mira qué bien lo lleva, pues a veces esto puede despistar un poco. ¿Qué ocurre? Que a veces a los 6 meses, a los 8 meses aparecen conductas extrañas que no sabemos por qué viene ahora eso, y a veces es un duelo que ha estado ahí congelado y que aparece en los síntomas meses después. No quiere decir que el joven no haya estado en duelo, sino que no ha habido un buen curso, un buen proceso y ya pueden aparecer complicaciones a nivel emocional.
El duelo de manera natural se puede vivir y se puede transicionar en los contextos habituales de socialización, familiares y educativos. Solo en algunos casos el duelo se patologiza y entonces cuando ahí sí que es necesaria la intervención terapéutica, ¿vale? Intuyo que de nuevo la comunicación vuelve a ser importantísima. Esencial, claro que sí, porque estamos viendo también de cómo apoyar al joven, pero no olvidemos que el joven también puede apoyar mucho. Cuando ha habido una pérdida en el sistema familiar, un joven bien comunicado, bien integrado en el sistema familiar puede aportar mucho solaz para recuperar también al resto de las personas que están dañadas, pero siempre desde esa conexión, esa comprensión y ese acercarnos a él con respeto, que es al final necesario. Hablas también en el libro de otra parte que tampoco es demasiado habitual en las conversaciones y no se aborda tampoco demasiado, que son la propia muerte del propio adolescente. En casos Sí. de enfermedad, de enfermos terminales, eso también es un paso mucho más avanzado de un problema bastante serio, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, es que es un tema que en la anterior publicación no se abordó con los niños y a mí me quedó la sensación de que estaba ahí en el debe. Entonces, en este libro, además encontré unas investigaciones muy interesantes, muy avaladas para apoyar al adolescente en contextos clínicos cuando está en esa situación del final de la vida, y me pareció imprescindible también aportarlo. No es la parte más pesada del libro a nivel de contenido, pero sí es una parte que es muy centrada, muy concreta y muy práctica, porque el interés del libro no es conceptualizar, sino aportar recursos para hacer ese apoyo eficiente en todas las casuísticas que estamos comentando. Bueno, pues es un ejemplo más de las cosas, de los detalles en los que puede ayudar esta publicación, ayudar a los adolescentes a afrontar la muerte y el duelo, de Mar Gallego, psicóloga especialista en niños y adolescentes. Para todos los especialistas y expertos que se encuentren o que trabajen con adolescentes, es una publicación que sin duda agradecerán. Mar, yo también te agradezco que hayas estado aquí con nosotros contándonos unas pinceladas de un tema tan complicado y tan complejo, así que te lo agradecemos doblemente. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una pausa para publicidad. Empezábamos con ciclismo, vamos a hablar con más ciclismo, ahora les cuento sobre qué. Ya estamos de vuelta con otro tema de ciclismo del que vamos a hablar hoy, aparte de la Vuelta a Zamora. Vamos a hablar de mountain bike, de una de esas rutas BTT que recorren a lo largo y lo ancho de la provincia de Zamora durante todo el calendario del año. Es una cita que tiene lugar en Ceadea este año, el 24 de septiembre, cuarta ruta del Contrabando ya, 4 ediciones. José Luis Brizuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. 6 años que lleváis con esta movida, sí. Pero 4 ediciones porque la pandemia os obligó a parar el parón de la pandemia, 2 sí, años, ¿no? 2 añitos ahí que paramos. El 20 y el 21. Quedan un par de meses todavía para que se celebre la prueba, pero tenéis las inscripciones cerradas desde, desde el tercer día. El tercer día, sí. La verdad que este año muy bien. El tercer día se cerraron las inscripciones. Después volvimos a abrir otras 50 y nada, en un cuarto de hora se cubrieron y ya más no... Ya no dais abasto para más. No, preferimos ir poquito a poco y hacerlo bien, lo que tengamos, cubrirlo bien y ya está. Sí, así que por este año está cubierto. Si la participación se desmadra, al final es un problema logístico para la organización. De todo, para controlar, para todo, y para hacerlo mal, pues intentamos hacerlo poquito a poco y el año que viene más y mejor. ¿Cuántos son entonces al final los participantes? Pues al final tenemos 382, creo más o menos, alguno que venga mayores y tal, pero vamos, de momento 382 creo que están inscritos. Que combinan 2 rutas de BTT diferentes, sí, 2 rutas, y un grupo de senderistas también. No, este año senderistas no, nos propuso el ayuntamiento con el museo hacer una visita, que los acompañantes fueran a visitar el museo y tal, y nos pareció bien, la verdad, ya que se había abierto y tal, y tenemos la visita al museo guiada.
Y aparte el museo que han hecho al aire libre, pues se lo explica la chica también todo lo que es el museo, vamos, las piedras, todo eso de los años que tienen y todas esas cosas. O sea que este año en vez de paseo van a tener... Bueno, paseo tendrán un poquito ruta también, turística. pero más ruta por allí cerquita. Menos kilometrada, ¿no? Menos kilómetros. Los que sí se meten una kilometrada buena son los de la bici. Los de la bici, sí. Tenéis dos itinerarios, dos circuitos diferentes. Dos ¿no? circuitos, uno de 70 kilómetros, no llega a 69 más o menos, y 1450 o así de desnivel. Y luego la de para todo el público, dijéramos, una que son 40 kilómetros y serán nada, muy poquito, 500 o una cosa así. Bueno. Más o menos parecida a la de todos los años. Lo que pasa es que este año le damos un poco la vuelta, la vamos a hacer al revés. ¿Ah, sí? Sí. Ya llevamos muchos años haciéndola así, vamos a cambiarlo a ver qué tal. Así que a ver qué tal sale. ¿Por dónde discurre? ¿Cómo es el circuito? Pues el circuito coge Tierra de Alba también, San Mir de los Caños, y luego toda la zona del Ayuntamiento de Fonfría. No pasa por todos los pueblos, quedan ahí un par de pueblecillos que no pasan, pero vamos pues luego, como siempre, por la frontera con Portugal, ahí, desde Brandilanes hasta Lanto de la Luz, ahí todo discurre por ahí, por la frontera de Portugal. Y la zona del Castro, del Salto y eso, esa zona es muy bonita toda. Así que, bien. Sí, la verdad es que las piernas van a sufrir lo suyo, Un poquito. me lo estoy imaginando, ¿no? Pero la vista va a disfrutar, ¿eh? No, pero sí, la verdad que sí. No solemos disfrutar de las vistas cuando vamos en las marchas algunos, otros sí, pero bueno, la verdad es que es para disfrutar, es muy bonita, yo creo que este año le va a gustar a la gente también. ¿Qué supone darle la vuelta al circuito? ¿Más dificultad? No, menos, simplemente cambia, la verdad es que cambia bastante, porque si haces hacia un lado, pues nunca te fijas, yo qué sé, luego haciéndolo al contrario, la verdad es que cambia bastante, yo qué sé, el paisaje, que siempre vas en una dirección, le das la vuelta, y este año dijimos, pues vamos a probar, a ver qué tal así, y la verdad que de momento nos ha gustado lo que tenemos alguna zona nueva también, como siempre, hay que meter un poquito nuevo, no siempre lo mismo, y nada, bien, yo creo que le va a gustar mucho a la gente este año. Técnicamente yo no sé si discurre por caminos que están bien, si hay sus complicaciones también, como... No, el año pasado yo creo que era un poquito más técnica que este año. Este año hemos quitado algunas zonas ahí que era un poquito así más técnico, pero por lo demás yo creo que la pueden hacer perfectamente, no tiene dificultad ninguna. Hay senderos, siempre nos gusta el sendero, casi todo el mundo nos gusta el senderillo y tal, pero vamos, sin más, no... Técnico, poquito. Hay que meterle un poco de picante. Sí, un poco tiene. No, porque si no... si lo hacemos todo por un asfalto... No, por asfalto no, eso no nos gusta. Son caminos de antes, siempre. Intentamos buscar caminos antiguos que no sean pistas de estas ahora de concentración, que hacen que, no sé, a la gente, por lo menos a nosotros nos gusta más, siempre tienes que coger algo nuevo que hacen, no te queda otra, pero bueno, intentamos lo mínimo posible. ¿Qué ha supuesto para CEADEA la llegada de la ruta del contrabando? Pues no sé, la gente la verdad es que está encantada. Es como otro día de fiesta. La verdad que ha tenido mucha acogida, la verdad que sí, bien. Sí, porque se llena el pueblo de gente. Sí, no hace falta verbena, no hace falta verbena para que sea una fiesta. No, más que en la verbena, porque últimamente las verbenas están un poco acabadas, las de los pueblos. Y ese día se llena, vamos, a tope. Así que este año con algunos más, pues a ver dónde los metemos, pero bueno, entrarán. Bueno, malo será que entre todos no le hagáis un hueco. Entre todos le haremos un hueco, sí, sin problemas. Y el planning del día, porque no es solo llegar, vete con la bici, cuando vuelvas te damos la bienvenida, ¿no? Tenéis más cosas. El planning del día empieza unas semanas antes, que si marcar, que si limpiar y todo eso. Y luego el día de la marcha, pues una locura. Pero bueno, cuando acabas ese día dices, se acabó, el último año. Pero... el último año hasta que al mes siguiente, venga, nos ponemos... Luego ya dices, venga, va, que empezamos otra vez. Y para los participantes, ¿qué tenéis preparado y organizado para que pasen el día una vez que lleguen a la meta? Pues tienen como siempre, ahí su tapeo antes de la comida, su cervecita rica y fresquita cuando llegan, y luego pues allí con la comida, y este año tenemos... una novedad, que los vamos a tener animados con un DJ ahí también, desde por la mañana luego.
y bueno, alguna sorpresa más que hay que dejarlas ahí. Sí, porque si no lo reventamos todo aquí en la tele y cuando lleguen allí ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. O sea, que hay un pinchadiscos, un DJ también. Sí, este año hemos estado en algunas pruebas que la verdad que lo tienen y nos ha gustado la idea. La verdad es que anima bastante y sobre todo a la hora de la comida, que parece que se corta un poco eso y tal, pues bueno, para que esté un poquito ambientado, como otro día de fiesta. Lo que te digo yo, que ni la verbena. Al final, ¿verdad? Sí. ¿Viene mucha gente de fuera o son sobre todo zamoranos? No, viene gente de fuera. Tenemos gente de Asturias, de San Sebastián, de Bilbao, de algunos de Madrid, de Ávila. La verdad es que viene gente de fuera también. La verdad es que la mayoría son zamoranos, evidentemente, pero siempre hay alguno que viene de un lado, de otro, así de... Sobre todo esas zonas es las que más... Portugal también, que lo tenemos ahí cerquita, claro. También se acerca alguno. Así que bien, la verdad que bien. Va a ser un pueblecito pequeño y una marcha normalita, la verdad que muy bien. ¿Y qué es lo que más valoran de esta ruta del contrabando cuando terminan? Valorar, yo creo que lo que todas, vamos, el circuito ha gustado mucho a la gente, la verdad. La verdad que el recorrido todos los años ha gustado mucho. Yo creo que eso es lo que más valoramos casi todos. Y luego, pues bueno, que todo salga bien, vamos, que muchas veces tampoco depende de los organizadores, hay veces que hay a cosas que no puedes llegar, imprevistos, pero bueno, hasta ahora vamos teniendo suerte, lo tenemos un poquito controlado todo. Para vosotros, para la organización, ¿qué es lo más gratificante? Que no pase nada, sobre todo que no pase nada, que no haya una caída, que no pase nada y todo sea fiesta y pasar un día grande entre todos y ya está. Porque si hay una caída ya es chungo, ya no... Aunque tiene que seguir todo, pero ya no es lo mismo, ya estás ahí... Ya, que al final las caídas son también parte de la rutina de una carrera ciclista, digamos, ¿no? Pero sí, es verdad que no haya una caída grave. Sí. Las demás pues están a la orden del día. Los raspones se llevan ahí. En todos los lados. Cada uno tenéis una marca de una carrera, sí, ¿no? Todos solemos tener alguna marca. ¿Cuántos formáis parte de la organización? ¿Cuánta gente estáis metidos? Pues la verdad que muchos. Sobre unos 50 o para ahí. La verdad que en eso hemos tenido, vamos, estamos encantados por toda la gente del pueblo, de alrededores, y colabora todo el mundo, la verdad que genial. En eso no tenemos queja ninguna. Sí, porque si no sí que habréis tirado la toalla ya. Es imposible, si no es imposible. Como no tengas apoyo, es imposible. Por mucho que quieras hacer, es que no puedes llegar a todos los lados. Así que genial. Hay que estar pendiente de muchas cosas, de muchos detalles, ¿no? Para que ese día todo salga bien. Sí, para que todo esté bien, vamos. Los que queremos estar en todos los lados, pues no podemos. Siempre hay que delegar, aunque nos cuesta, pero poco a poco. Bueno, hasta el 24 de septiembre, os quedan un poco más de 2 meses. Sí. ¿Quedan muchas cosas por pulir? Pulir, pues estamos ahora con el tema de mandar tallas para el tema del maillot, que tenemos este año con la inscripción, hemos regalado el maillot este que tenemos aquí, gracias a Diputación, el Ayuntamiento de Fonfría, Alimentos de Zamora, Fiduero, Energic, que nos han apoyado para sacarlo adelante. Y nada, por lo demás, pues poquito a poco, hablar con el catering y demás, ir a ver alguna zona, lo que hay que limpiar, para marcar, señales que hay que pedir, todo un poquito de organizar la marcha. Lo que son los últimos detalles. Los últimos retoques de un evento de este tipo. Bueno, pues aquí tenemos el maillot, como decía José Luis, presidiendo nuestra charla de esa 4ª edición de la Ruta del Contrabando. Que salga todo muy bien. Pues muchas gracias. Que no haya ninguna caída. Que no haya ninguna caída grave. Eso. Las demás, pues bueno, un rasponcillo, así se acuerdan. Esta me la dicen en la Ruta del Contrabando. Del año 2023. Que quede ahí bien marcado. Que quede marcado ahí. Pero bueno, que no pase nada, la verdad. Y que podamos disfrutar de un día todos estupendo y nada. Y que se anime la gente a la visita al museo, que sí que está muy parada. No sé si poco a poco se irá animando. Pero bueno,
pues eso, que vaya la gente al Museo de CAD, al Museo del Maestro. Del Maestro. En recuerdo de Antonio Álvarez, que fue el creador de la enciclopedia, con la que todos ustedes, los que nos están viendo, muchos de ustedes estudiaron, seguramente. Seguro, seguro. Gracias, José Luis. Nada, vosotros. Y nosotros vamos a seguir. A la vuelta de publicidad seguimos con más temas y nos queda pendiente ver esa primera etapa de la Vuelta a Zamora. Ahora se la enseñamos. Música para continuar en este último bloque que empieza ya del 8 Magazine de esta tarde de miércoles. Música deliciosa, como la que nos trae siempre el Festival Little Opera, que cumple una nueva edición, aunque cambiando de fechas. Conchi Moyano, directora del festival, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué se va a agosto Little Opera este año? Pues ha sido una cuestión básicamente solo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que está de vacaciones en julio y entonces empieza la temporada en agosto. No tuvimos más remedio que mover esa semana de finales de julio a principios de agosto el festival para poder contar con ellos, que es una delicia contar con ellos desde luego en la gala inaugural. 8 años ya. 8 años ya. 8 años de esta apuesta innovadora, de esta apuesta arriesgada en su día, que ha demostrado que funciona a la perfección, un festival referente no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, de la ópera en pequeñito, que es lo que es Little Opera. Pues sí, sí, son como dicen que las buenas esencias vienen en frascos pequeños. Claro, Little Opera realmente son óperas de cámara que son más pequeñas, pero de la misma calidad y de los mismos compositores. Este año tenemos una ópera de Haydn, por ejemplo, maravillosa, La Canterina, que es una comedia, y son joyas absolutas muy desconocidas, que también es verdad que es uno de los valores que tiene el festival, que al ser óperas que normalmente no se ponen en escena por sus características, porque los grandes festivales y los grandes teatros pues programan obras de otras dimensiones, son obras que no se ponen a menudo en escena y entonces son muy desconocidas, con lo cual para los amantes de la música pues poder descubrir obras pues eso, de grandísimos compositores que no están en cartel habitualmente, pues es una oportunidad, la verdad. La Canterina de Haydn comparte cartel, digamos, en el último día, el domingo, con la cantata del Café de Bach en el Teatro Principal, el domingo día 6 de agosto, que es el día del cierre, pero el resto de la programación contiene otras joyitas, como otro estreno mundial, que también nos estás mal acostumbrando. Sí. No sé si esto te cuesta mucho o no, o te va a empezar a costar. Sí, sí, eso ya el año pasado también me lo decía una de las personas que vino de Madrid, me decía, Conchica, es que, ¿cómo vas a superarlo? Digo yo, con poderme mantener. Ahora ya estamos en un nivel, además es verdad, vienen los cantantes que hay ahora mismo en España de primera fila e internacionales también, entonces ahora es solamente pues poder crecer en las producciones, tal vez en determinadas cosas. Visibilidad tiene toda la que se puede pedir el festival, salen todas las revistas especializadas de España, hemos salido en El Mundo, hemos salido en Radio Televisión Española. Bueno, desde luego el festival ha demostrado con creces que merece la pena todo lo que se hace por él y que a Zamora le reporta muchísimo. Este año el estreno es La Metamorfosis, que es una obra puesta en escena con motivo del centenario del fallecimiento de Kafka, el autor de esta obra literaria que ahora se musicaliza. ¿Cómo se musicaliza? Pues es un encargo que le hice a Igor Escudero, es un compositor que estuvo aquí hace 8 años en el primer festival, y ya entonces le dije, un día te doy un encargo, y ya después de 8 ediciones ha llegado el momento. Además tiene un estilo que ha madurado muchísimo, es muy creativo a la hora de componer, y lo cierto es que lo estamos haciendo con un año de antelación, porque el centenario de Kafka es el año que viene, pero con motivo de ese centenario hemos decidido estrenar la obra este año, porque el año que viene va a ir de gira. De hecho el 30 de agosto empieza la gira de este agosto en Londres, en el Festival TAT, y de ahí pues va a estar recorriendo España y Europa por distintas zonas, llevando nuestro nombre a todo el que nos quiere acoger, que van a ser muchas funciones. La obra de Kafka sabemos más o menos de qué va, pero ¿cómo se escenifica una cosa así?
Pues muy interesantemente, porque aunque eso es una labor del director de escena que os puede contar él, obviamente hay que escribir un libreto, que lo ha escrito el mismo Igor, que también tiene premios de escritura importantes. Él ha escrito un libreto sobre la obra, sobre que representa la obra en general, y llevarlo a cabo, pues claro, necesita de unos... Realmente los personajes que van a participar son Gregor y su hermana, son los dos personajes principales de la obra, pero son los dos que van a estar en la ópera, en el escenario, y poner todo el ambiente acorde. Os invito a verlo porque yo lo voy viendo crecer, porque claro, no es mi labor hacer esa parte, sino del escenógrafo, el director de escena. Todos en equipo están haciendo una labor impresionante, además están todos muy emocionados con el estreno, se están implicando muchísimo y yo lo veo crecer y a mí me emociona, tengo muchísimas ganas de ver el estreno, os invito a ello. Y es un ejemplo más del gran trabajo que está haciendo Little Opera por este género musical, por este formato de ópera en pequeño, no solo poniendo en escena clásicos como los del domingo, sino también propuestas innovadoras y totalmente de actualidad como esta Metamorfosis, ¿no? Claro, es que realmente hay que hacer también un poco de labor de difusión, digamos, ¿no? Porque hay muchas cosas en la mente, en el subconsciente, que todos pensamos, todos pensamos, no, todo el mundo piensa, cuando no estamos en un mundillo tenemos nuestros preconceptos sobre él, y con la ópera es algo como que la gente en general piensa en ópera y piensa Mozart, Beethoven, Verdi, Puccini y poco más, que al final es como ir a un museo y pensar que solamente vamos a ver a Goya o a Picasso, solamente va a haber cuadros de una determinada época. Por ejemplo, sí. Y la ópera es algo que sigue muy vivo, que se siguen haciendo estrenos constantemente y que se acerca mucho más a nuestra época. Entonces, hacer estrenos es mantener vivo el género y también pues, enseñar a la gente que hay otros lenguajes, porque la música tiene muchos lenguajes y muchísimos estilos, y ahora es un lenguaje, el de Igor Escudero, que está cerca de la música del siglo XX, de las bandas sonoras, del cine, que es mucho más representativo de lo que está pasando ahora mismo en la música. También tenemos un toque zamorano muy importante en la pieza destinada al público infantil, que también es otra de las partes que nunca falla en Little Opera y que nos encanta porque es una manera de cuidar a los pequeños proponiéndoles una música que normalmente no está a su alcance, ¿no? Pero que también es muy factible y muy fácil de acercarles. Sí, y además es que les encanta. Claro. O sea, es algo como que a los padres muchas veces les cuesta eso de decir una ópera para los niños. Ellos mismos se imaginan que la ópera puede ser algo aburrido y entonces como que no lo conciben. Los niños, el año pasado el Teatro del Seminario, que fue donde se hizo, estaba abarrotado. Hubo que quitar los bolsos de los asientos para que estuviera, porque no había sitio para meter a los niños. Salieron absolutamente encantados. Les gusta muchísimo. Este año hacemos el retablo de Maese Pedro, que es el centenario de su estreno, del estreno de esta obra, de Falla, y lo vamos a hacer en un entorno maravilloso, en las Aceñas de Cabañales, con una puesta en escena también muy original, porque va a ser un camión escenario que nos va a permitir que esa obra también se mueva por otros espacios, aunque la vamos a tener el día 2 en Bermillo y el día 3 en Fermoselle. Es una de las obras que, igual que la Metamorfosis va a moverse por otros espacios, pues esta esperamos que también, porque facilita. Hay muchas localidades rurales que no tienen el espacio adecuado para poder hacer una obra escénica de estas características. Entonces, el hecho de ya llevarles el espacio escénico incluido facilita que todas esas zonas rurales que muchas veces, pues están un poco más apartadas de la cultura de calidad, digamos, pues lo agradecen. De hecho, están encantados con que vayamos y claro, ellos mismos nos lo decían. Dices que claro, hay muchas veces que nos falta que nos incluyan en los grandes proyectos, que claro, muchas veces pues eso es la sardina que se muere en la cola, no tenemos el teatro para que venga el espacio, entonces pues hemos matado los dos pájaros de un tiro. Y efectivamente, como me decías, con un toque muy zamorano, en el festival yo trato siempre de que haya tanto personas implicadas de Zamora siempre,
Mi jefe técnico es Cristian Santos, que trabaja maravillosamente, y en este caso los 3 cantantes son cantantes zamoranos y toda la producción es pues una compañía zamorana. Eso es, los cantantes son Mauro Pedrero, Adelaida Galán y Carlos Fernández, sí, con Natalia Zapatero al piano, que también es marca de la casa. Sí. También, ya forma parte intrínseca de Little Opera. Yo soy muy de equipo, me gusta trabajar con las personas que funcionan bien. Esto también es trabajar cantera para que esto no decaiga y para que Little Opera no cumpla 8 años, sino que cumpla muchos más, ¿no? Claro, Supongo. esperemos. Estamos sembrando semillitas. Claro que sí, la verdad es que sí, a través de Aliza, que ya sabéis que es la otra asociación, Asociación Lírica de Zamora, pues nos hemos implicado mucho en que haya una nueva generación de cantantes y facilitar que salgan adelante, y hay que proporcionarles un espacio donde crecer, que es una lucha personal que tengo con la Junta de Castilla y León, porque en Castilla y León no tenemos un espacio donde los artistas de artes escénicas podamos desarrollarnos, y es algo, pues bueno, desde mi pequeño granito de arena trato de solventarlo. En la Metamorfosis tenemos una escenógrafa maravillosa de Palencia, que ha trabajado también en el Teatro Real, el compositor es de León, la soprano es de Valladolid. Entonces, sin cerrarnos a que tengamos que ser solamente endémicos y solo lo nuestro, a lo nuestro hay que darle toda la importancia y hay que darle oportunidades, por supuesto también a personas como Aquiles Machado, que es nuestra gran figura, junto con Miren Urbieta para la gala, pero tenemos que ayudarnos y apoyarnos a crecer. Esa gala, que es lo que abre oficialmente el festival, porque en Bermillo y en Formosell estarán con los niños antes, pero la gala lírica es la que abre el festival el viernes día 4 a las 9:30 en la Plaza de la Catedral. Todo el mundo de largo y de gala, nunca mejor dicho. Bueno, con estos calores nos conformamos con la asistencia. Eso sí es verdad. Una gala que también continúa con esa degustación de productos típicos, ya es tradicional, marca de la casa, una zona también, una oportunidad para encontrarse con los artistas, ¿no?, que van a estar sobre el escenario. Sí, la verdad es que es uno de los momentos además más entrañables, porque todos los abonados al festival pueden asistir a la degustación, es en los jardines del Museo Baltasar Lobo, y poder encontrarse con los artistas de una manera distendida, tomándonos unos callos de sushi, o todos los colaboradores que están con nosotros, de chorizo zamorano o del queso El Pastor, que colaboran siempre con nosotros, pues es otra forma de poder hablar con ellos de una manera despreocupada y acercarse a la persona que está detrás del artista y que siempre es muy entrañable. Que no son solo divos que están en el escenario, ¿verdad? Claro, son no mucho solo. más. También tenemos nuestra parte personal, por supuesto. Y que además es un lujo que está al alcance de muy pocos festivales y de muy pocas propuestas. No creo que sea muy habitual que te puedas tomar un pincho con la soprano que has visto cantar hace media hora, ¿no? Pues no, es una de las cosas sí que es distinta y que eso, gusta mucho a la gente, al público, poder hablar de tú a tú. Es verdad que luego también tenemos charlas, no con los artistas de la gala, pero hacemos unas charlas antes de ambos espectáculos, tanto la Metamorfosis como los del teatro principal, para que el público venga y que también puedan, porque se puede hablar con ellos, aparte de que sea una charla en una sola dirección, siempre hay una comunicación directa con las personas que asisten, para que puedan preguntar, para que puedan comentar todas estas cosas que están detrás de lo que se ve después finalizado, y cuando llegan a ver la obra, pues claro, se ve de otra manera, muy diferente cuando te la han explicado antes. Eso es, se valora todo mucho mejor y mucho Sí. más cuando te explican las cosas antes de... Las entradas ya están a la venta, los abonos también, que todo el mundo no digan luego que nadie les avisó, que nadie Sí. llegue tarde. Sobre todo en el teatro principal, que son muy limitadas y es verdad que se venden con facilidad, con rapidez. ¿Los nervios a estas alturas dónde están, Conchi? No te da tiempo a tener nervios. Entre llamada y llamada no te da tiempo. Tú te levantas, tienes que arreglar un montón de cosas y apagar un montón de fuegos, y todo el mundo tiene sus dudas y sus cosas que gestionar, y cuando llegas a la cama ya no te ha dado tiempo a estar nervioso.
Bueno, pues nada, te agradecemos entonces doble o triplemente que hayas estado aquí dedicándonos este tiempo. Por supuesto, vamos, sois parte, igual que todos los demás participantes, igual que por supuesto los patrocinadores del festival, tanto el Ayuntamiento, de decir que tanto el Ayuntamiento como la Diputación, después de estos años han visto cómo, pues eso, qué tanto reporta el Festival a Zamora. Ambas instituciones han aumentado su apoyo al festival, lo cual nos facilita el poder tener más cosas y de mejor calidad para todos los zamoranos, aparte de que gran parte de ese presupuesto redunda, como hemos dicho, directamente pues, en todos los trabajadores que trabajan en el festival, a excepción, bueno, tristemente de la Junta, que este año nos ha rebajado, no solo a nosotros, nos ha rebajado la subvención, que es algo que bueno, llevamos mucho tiempo luchando con ellos, porque nos parece muy triste que la Junta, que es la que más debería de valorar un festival que tanto aporta a nuestra comunidad, que a Zamora siempre, no solo a Little Opera, sino a otros festivales también de la provincia, siempre nos deje a la cola, y al final es que siempre tenemos que estar, bueno, creo que es algo que sabemos todos los zamoranos, reivindicando que por favor nos tengan en cuenta. Bueno, pues con los de casa, ánimo. Gracias. Y felicidades, porque al final, pues entre todos también demostramos que el valor de lo zamorano tiene pues un valor pues doble o triple. Exacto. O incluso más si es necesario. Que crezcamos mucho, pero juntos. Eso es. Gracias, Conchi. Muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos a ver ya sí ese resumen de la primera etapa de la Vuelta a Zamora, esa primera etapa que ha ganado Paul Hervás del Brocar Ale en el sprint de Benavente. La Vuelta Ciclista a Zamora 2023 arrancó esta mañana en la localidad de Villafáfila. Primera jornada cargada de emoción, cargada de ciclismo, y en la que los prolegómenos, esa presentación de equipos con todas las escuadras, Zamora Enamora, Caja Rural, el resto de equipos, deparaban lo que iba a ser un interesante y corto también y explosivo etapa, 108 kilómetros. Vemos ahí cómo iban pasando todas las escuadras y desde luego el calor, que dentro de todo iba a dar una pequeña tregua, sobre todo en los primeros instantes. Mucho ambiente y mucha gente para despedir a los ciclistas en Villafáfila en un corte de cinta en el que estuvieron José Ángel Ruiz Rodríguez, diputado de Zona, y Juan del Canto, diputado de Deportes. Una vez se finalizaba ese protocolo, salida neutralizada desde ese globo con todos los patrocinadores, mucho público, el ánimo y el impulso a todos los ciclistas de esta primera jornada de esta Vuelta Ciclista Zamora, salida real. Ahí veíamos el banderazo y rápidamente los primeros movimientos. Muy pronto se formaba una primera fuga de 5 ciclistas con bastante toque universal, con el colombiano Elkin Malaver del Maglia Tecno Silva, con el irlandés, ahí lo vemos pasando en primer lugar por la meta volante de Villafáfila con McNulty del Team California. También se encontraba el italiano Lorenzo Ghirardi y los españoles Iñaki Trujillo del Eiser y Javier Ceballos del Team Extremadura. Una fuga que llegaba a coger ventaja, diferencia por encima del minuto y medio, pero tampoco con un gran margen, con un elevado margen por parte del pelotón principal. Le vemos abierto, le vemos tranquilo, pero rápidamente también con los cambios de carretera empezaba a serpentear y comenzaba esa persecución que terminaría con una rápida y previa neutralización. Ahí la vemos. Con la proximidad de la escapada, varios ciclistas que continuamente intentaban saltar para provocar nuevos cortes y llegábamos ahí al paso de la montaña, donde se producía una de las noticias del día. El ciclista del Zamora Enamora, el equipo de la tierra, ahí veíamos a Jorge Gálvez pasando en primer lugar y asegurándose ese momento en el podio al final en Benavente. Como vemos el grupo que con esa subida se estiraba, cortes y más cortes, se volvían a juntar y Cortizo Padrones, el equipo gallego que amenazaba con controlar la carrera desde ahí, desde ese momento hasta la zona del circuito final. En la localidad de Benavente, el propio campeón de España, Carlos Gutiérrez, que era uno de los que ponía ritmo en ese momento, el paso por las diferentes localidades, el grupo estirado y mucha velocidad. Y al llegar a Benavente se produciría pues una de las bonitas luchas de la jornada, el salto de dos de los primeros protagonistas en la fuga inicial, Lorenzo Ghirardi y también el irlandés con McNulty, como veíamos pasando por esa segunda meta volante, que se acabaría llevando el italiano y se vestiría con el maillot verde de Caja Rural Zamora.
Voy a estirar al grupo en la salida de Benavente, ya dentro del circuito final. Aquí vemos imágenes de toda esa zona, carretera estrecha, algunos problemas mecánicos que se producían. Los ciclistas también tratando de salvar pues, los giros, las diferentes zonas peligrosas de este circuito que daban realmente emoción. 3 vueltas en las que íbamos a tener un protagonista que sobresalía justamente cuando su equipo Caja Rural Alea trataba de controlar el pelotón. Una vez pasada esa zona más peligrosa se iba a producir el salto, ahí vemos justo la llegada a meta, de Javier Ibáñez. Javier Ibáñez, que conseguía abrir pues más de 20 segundos con el pelotón y echaría un precioso pulso en las 2 últimas vueltas al circuito alrededor de Benavente, un circuito de 12 kilómetros que, como veíamos, pues bueno, bastante llano, y sobre todo el miedo que había en una jornada como la de hoy del viento, que no dio por aparecer y que permitió cierta tranquilidad. Y bueno, pues un final de carrera que, como se podía prever, acabaría el sprint, aunque Javier Ibáñez lo intentó y lo puso difícil. Ahí veíamos a Javier Ibáñez, también al Brocar Ale por detrás, el equipo de Pol Herbaas que tenía que trabajar para controlar las diferencias. Compañía también que iba a llevar a Javier Ibáñez a poder prolongar su aventura. Javier Ibáñez, que incluso llegaría a recibir por ayuda por atrás la ayuda del irlandés McDunphy, que demostraba su gran combatividad y, por supuesto, al finalizar la jornada recibiría ese premio Onza a la combatividad. Cuando veíamos ahí esa caída de Samuel Fernández, uno de los favoritos para la Vuelta a Zamora, y que perdía contacto con el pelotón. Esa caída que no privaba al pelotón de seguir la persecución. Por delante Javier Ibáñez, que quedaría neutralizado, y en esa línea de meta el sprint, la victoria de Pol Herbaas y la rabia de Tommaso Béssega, de Leolo Cometa, que por un problema de mecánico no podía disputar, se quedaba dentro del top 5. Precioso sprint en el que Gabriel Ochando quedaba segundo, tercero Daniel Cavia, y ahí vemos cómo la alcaldesa Beatriz Asensio otorgaba el premio al vencedor de la etapa Pol Herbaas, y el jersey amarillo, que también se lo enfundaba el ciclista catalán del Brocal Ale, entregado por José Manuel Salvador, diputado de la comarca. Todos los mayores que en gran medida también caían en los brazos, en los hombros del propio Pol Herbaas. Veíamos la entrega de ese maillot de las metas volantes, ahora también el premio por equipos para el Cortizo Padrones de Grupo Ibereólica, y el resto de patrocinadores que también tenían presencia en ese podio de Benavente. La concejala de deporte, Elena Justo, también protagonista en esa entrega de trofeos. Vemos como Lácteas Cobreros, una de las empresas cercanas a Benavente, donde el año pasado salía una de las etapas, también su director Mateo García entregaba ese trofeo. La combinada también es hijo adoptivo ya de Benavente. Alcaldesa también de Benavente, que tenía la oportunidad de entregar, en este caso, el premio de la combinada, maillot de la montaña para Jorge Gálvez, Zamora enamora, Casa Aurelia, un patrocinador, un fijo en este certamen, en esta Vuelta a Zamora, y todo el resto de maillots que también, junto a Daniel Cavia, como mejor sub-23 y el grupo CT, iban a tener su protagonismo en el podio. Sí, Gloria Lorenzo, que entregaba ese trofeo, al igual que vemos el de la combatividad de Onza al irlandés con McDunphy, un corredor que se pasó el día en fuga, y Diego García, el ciclista zamorano, primer zamorano de la general, que también recibía sus aplausos. Y en la foto final, ese podium en el que estaban todos los patrocinadores, estaban todas las autoridades, todos por supuesto los premiados, los maillot. Escuchamos al ganador, a Pol Herbaas, y nos vemos en la jornada de mañana. De Pol Herbaas, amarillo de la Diputación de Zamora. Mañana más, mucha salud para todos, nos vemos en las carreras, a disfrutar de esta buena jornada. Al principio parecía que se iba a hacer la fuga y ya se iba a ir tranquilo hasta mitad de etapa y se iba a poner algún equipo a tirar, pero han empezado a arrancar y ya prácticamente nos ha parado hasta a falta de 2 o 3. Bueno, cuando hemos llegado hasta aquí, que ya ha habido un poquito más de calma, luego a falta de una vuelta y media más o menos ha arrancado un corredor de caja, nos ha tocado a nosotros ponernos a tirar, teníamos ese favoritismo y nos hacía pues tener esa obligación, ¿no?, de tirar, y bueno, gracias a mis compañeros pues hemos llegado aquí a meta todos juntos y hemos podido sprintar. Sí, primero de todo gracias a vosotros y al equipo sobre todo, que ha conseguido llevarme bien hasta meta y que pueda disputar. Y sí, como dices, siempre es difícil, seas favorito, haya mucho nivel, poco, y al final rematar, pues eso, es complicado.
Hoy eso, me he visto con fuerza, sí que es verdad que estaba el corredor de Leolo que ha saltado por delante, que parecía que se le iba a hallar, pero ha tenido ese problema mecánico y así son las carreras, a veces no gana el más fuerte y bueno, hoy me la he podido llevar. 40ª Vuelta Ciclista a Zamora, del 12 al 16 de julio. Disfruta de las 5 etapas que recorren la provincia de Zamora. Síguela en directo en lavueltazamora.com. 40ª Vuelta Ciclista a Zamora, del 12 al 16 de julio. Diputación de Zamora, patrocinador oficial de la 40ª Vuelta Ciclista a Zamora. Pues ahí tenían el resumen de esta primera etapa. Mañana la etapa sale de Muga de Sayago a las 11 de la mañana, la llegada en Villa al Campo, después de recorrer buena parte de Sayago, a las 14 minutos, a las 2:15 de la tarde. Y ya hemos llegado al final del programa de hoy y lo hacemos de nuevo con esas recomendaciones que nos hemos propuesto dejarles cada tarde para que visiten zonas de la provincia. Nuestra recomendación de hoy, un lugar muy conocido, pero que a lo mejor no se han acordado de ir a visitar, es Orfeus, la villa romana de Camarzana de Tera. Está abierta durante estos meses, de martes a viernes, de 9 a 1:30 y de 4 a 6 de la tarde, y los fines de semana de 9:30 a 2 y de 4 a 6:30 por las tardes. Cierra los lunes, salvo que el lunes sea festivo, y no es necesario reserva ni aviso previo, salvo que sean un grupo numeroso. Si son más de 15 personas, les recomiendan llamar al 980 64 9006, 980 64 9006 en horario de mañana. Aquí les dejo la recomendación, mañana volvemos. Buena tarde.